Hola, buenos días. Bonjour tout le monde. Estamos iniciando la sesión. Nous sommes en train de commencer cette Estamos séance. esperando a que todo el mundo On se attend vaya à conectando que poco a tout le poco. monde se connecte petit à petit. Vamos a esperar aquí un On va minuto. attendre une minute. Fantástico, ya hemos superado los 100 participantes. Perfecto. Bueno, yo creo que ah, mientras los participantes siguen conectándose, yo creo que podríamos empezar la sesión y empezar con las palabras de bienvenida. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos los aquí presentes a la sesión de hoy. Mi nombre es Ana Rivière Cinnamon, soy la representante de la OPS-OMS aquí en Panamá y durante la próxima hora y media tendré el gusto de poder acompañarlos como moderadora en este evento. Este es un seminario virtual que hoy forma parte de una serie de seminarios que estamos haciendo sobre la atención primaria en salud. Es el lanzamiento oficial del reporte regional titulado La implementación de las FESP en las Américas, evaluación y fortalecimiento de las capacidades, publicado por la OPS. Contamos con un grupo muy distinguido de panelistas a los que queremos agradecer especialmente por haber aceptado acompañarnos en esta oportunidad y a quienes iremos presentando oportunamente. Mientras tanto, y antes de comenzar, quiero comentarles también sobre algunos ofrecimientos de interpretación simultánea que tenemos, tanto en inglés, español, francés y portugués, con lo que por favor elijan el idioma de su preferencia. Como seguramente sabrán, para escoger el idioma deberán presionar el botón en forma de globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. También contamos con interpretación simultánea en el sistema de signos internacionales que ustedes podrán ver en la pantalla durante toda la actividad. Por favor, tengan en cuenta que pueden enviar sus comentarios en cualquier momento y a través del chat. Y les recordamos, sobre todo a los colegas panelistas y de la organización, que mantendremos sus micrófonos apagados para poder, obviamente, facilitar el desarrollo de la actividad. Y por último, les pedimos también a los panelistas que hagan un esfuerzo por no hablar muy rápido, me incluyo en ello, para facilitar el trabajo de la interpretación simultánea. Y bueno, para dar inicio a este seminario, es un placer para mí presentar al director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa, a quien le cedo la palabra. Adelante, doctor Barbosa. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Ana, buenos días. Primero quería mucho felicitar toda la equipo de la OPS que está involucrada con el tema de las funciones esenciales de salud pública y por estos seminarios alrededor de la atención primaria tenemos más de 930 personas conectadas, lo que yo creo que es una buena muestra del interés de la región, de todos los salubristas de la región, de los funcionarios de los ministerios de salud de nuestros Estados miembros en un tema que es tan importante. Entonces, felicitaciones ahí en nombre de Ernesto Básculo, envío un saludo y una felicitación a todo nuestro equipo. Mira, es un buenos días primero de nuevo a todas y todos, es un placer, né, para la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, poder contar con su participación
para celebrar el lanzamiento del Reporte Regional de las Funciones Esenciales de Salud Pública, FESP, como la llamamos, implementación de las funciones esenciales de salud pública en las Américas, evaluación y fortalecimiento de capacidades, que es el título de este reporte. Nos encontramos em um momento crucial para avançar hacia sistemas de saúde universais, resilientes, equitativos e basados em atenção primária da saúde. As funções essenciais de saúde pública desempenham um papel fundamental ao complementar e fortalecer os sistemas de atenção primária de saúde. Esse marco estratégico nos oferece uma hoja de ruta clara para melhorar a capacidade de resposta de nossos sistemas de saúde e alinhar nossos esforços com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Na região das Américas, hemos logrado avanços significativos nos últimos 4 anos, implementando as FESP renovadas, nessa nova versão que a OPS lançou e que já conta com um apoio importante de países na região. Até o momento, 18 países han realizado e adaptado a avaliação das FESP, evaluando capacidades e identificando prioridades que han levado ao desenvolvimento de planos de ação estratégicos. As experiências e os resultados de 14 dessas avaliações se apresentam no reporte regional, destacando os diversos níveis de desenvolvimento de capacidades em nossa região. Mais allá de las evaluações, vários países han incorporado as FESP como um insumo clave em la elaboração de planos e políticas nacionais de saúde, e outros han reforçado as capacidades das autoridades locais de saúde mediante o trabalho territorial. Outros exemplos importantes de los países incluem o desenho de modelos de atenção basados em APS, que incorporam as FESP e o desenvolvimento de estruturas de governança para implementar as FESP. Please allow me now to switch to English. The need to continue strengthening capacities and sharing experiences underscore the importance of a regional framework to address our shared challenges and guide strategic action. Es importante hacer frente a estos desafíos para nuestras acciones estratégicas. Entonces, bueno, se trata del informe que vamos a presentar el día de hoy, que tiene que ver con el enfoque que tenemos frente a la salud pública, en el cual priorizamos las funciones esenciales de salud, y también queremos desarrollar sistemas de salud más resilientes que puedan servir a las necesidades de la población. Durante la siguiente hora, este webinario nos va a mostrar cómo se pueden aprovechar las EPHF para acelerar la transformación de los sistemas de salud y fortalecer las capacidades y avanzar el desarrollo sostenible en las Américas. Esta metodología integral para la evaluación y capacidad y el fortalecimiento de capacidades va a ser presentada ofreciendo un análisis regional de la situación, y escucharemos un intercambio de experiencias en los diferentes países en la aplicación estratégica de estos resultados. Debemos continuar con esta travesía juntos hacia construir sistemas de salud resilientes y también justos, utilizando las EPHF para lograr mejoras sustanciales en las capacidades del sistema de salud y para mejorar los resultados en la región. Porque hay también una fragmentación en nuestros países, en el liderazgo, y es muy importante, sin embargo, no solamente contar con la evaluación, sino también, bueno, la evaluación nos lleva a desarrollar una hoja de ruta para nuestras acciones y conseguir más cooperación técnica y fortalecer las capacidades
a nivel regional. Muchas gracias por su continuo compromiso para mejorar la salud de los pueblos en las Américas y les deseo un webinario productivo y Muchísimas gracias por interesante. estas palabras. Y bueno, para poder contextualizar un poquito e iniciar la conversación, queremos invitar al doctor Ernesto Báscolo, el jefe de la Unidad de Atención Primaria de la Salud y Servicios Integrados de la OPS-OMS. Y bueno, Ernesto, tenemos 10 minutos, estaremos contando el tiempo. Muchas gracias, Ana, y, y qué buen encuentro, digamos, ¿no? Ya estamos en alrededor de 1.200 personas y un gran agradecimiento al doctor Sharbas que ha hecho muchísimo para hacer realidad esta agenda y esta cooperación técnica. Bueno, la próxima, por favor. Yo creo que para poder hablar del contexto general actual y en particular sobre la resolución de fortalecimiento de funciones esenciales en salud pública, necesitamos tener en cuenta la trayectoria de las últimas décadas alrededor de esta agenda. Y no puedo dejar de mencionar, además de todos los hitos que hemos tenido desde, como ustedes pueden ver, desde el 88 hasta la fecha, para mí, cuatro etapas que han sido cruciales en nuestra región. En primer lugar, es tanto la abogacía y el rol que ha tenido el Instituto de Medicina de Estados Unidos, como el CDC, poniendo sobre la mesa las funciones esenciales en salud pública, en esa etapa esencialmente vinculado a la necesidad de destacar la salud pública, como decimos en América Latina también, salud colectiva, este, en contraste o buscando garantizar su priorización sobre la agenda de servicios individuales. La otra etapa para mí crucial fue la participación de OPS. Y eso me refiero especialmente a partir del año 2000 con la resolución de, de ciertos mandatos y resoluciones por parte de OPS poniendo las funciones esenciales en salud pública en línea con una dimensión que en ese momento era innovadora, que tenía que ver con fortalecer la rectoría de las autoridades de salud. Y era una mirada crítica que tenía la Organización Panamericana de Salud en relación, mirando en forma retrospectiva a la década de los 90 y a un achicamiento y a una restricción del rol de las autoridades de salud. Y ese fue un momento crucial, yo diría, emergiendo en nuestra organización la, las funciones esenciales en salud pública con una mirada estructural de fortalecimiento de los sistemas. Una tercera etapa para mí ya emerge desde el 2014 con la Estrategia de Salud Universal y con la Agenda de Salud Sostenible. Para mí es un periodo, en ese caso, de abogacía, donde de nuevo rescatábamos las funciones esenciales en salud pública como parte de la agenda de la Estrategia de Salud Universal. Sin embargo, quiero reiterar, con gran apoyo por parte del doctor Barbosa, a partir del año 2020 hasta la fecha, esta abogacía se transformó en una cooperación técnica muy activa por parte de la organización, que estuvo no solamente presente dentro del plan estratégico de la OPS, la presentación del nuevo marco de funciones esenciales en salud pública, eh, bueno, y además la implementación y uso de la herramienta de evaluación de funciones esenciales en salud pública, que del 2021 hasta la fecha hemos podido implementar y que en última instancia yo creo que el webinar actual tiene que ver justamente con un análisis sobre este proceso. Y la siguiente, por favor. Y por último, a mí me gustaría destacar que esta última etapa
pone énfasis en una reconceptualización de funciones esenciales en salud pública, ya no solo interpretada en términos de intervenciones que son priorizadas, sino como capacidades de las autoridades de salud en todos los niveles institucionales, junto con la sociedad civil, para fortalecer los sistemas de salud y garantizar el ejercicio pleno de la salud pública, actuando sobre los factores y determinantes sociales que afectan la salud de la población. Es en este marco que las funciones esenciales ya no son simplemente una abogacía de algo que necesitamos priorizar, sino como un eje de transformación de los sistemas de salud. La siguiente, por favor. Y es este marco que destaca para mí dos aspectos clave. Por un lado, una mirada que tiene que ver con el ciclo de políticas, entonces se piensa las capacidades interpretadas en función de la capacidad de interpretar cuáles son los problemas que tiene la población en determinados territorios, en sus espacios, en sus contextos. En segundo lugar, las capacidades para formular políticas de salud. En tercer lugar, reconocer que esas políticas son posibles si contamos con recursos humanos, financieros y medicamentos, insumos y tecnologías que están asociados a tales políticas. Y por último, una mirada central sobre el acceso y una mirada sobre el acceso no solo sobre servicios individuales, sino también colectivos. Y este componente está asociado directamente sobre los tres pilares de la atención primaria de la salud pública, ¿no? La atención primaria de la salud, en donde se incorpora no solamente el abordaje intersectorial, la centralidad sobre las personas y las comunidades empoderadas, sino este abordaje de servicios integrados en donde las funciones esenciales en salud pública tiene un rol crucial. La siguiente, por favor. Y es por eso que el año pasado los Estados miembros de la OPS han, han aprobado una resolución que nos consideramos que es muy estructural, muy estratégica y que tiene tres líneas especiales. Y esas líneas me parece que abordan tres componentes que son clave en nuestra agenda de fortalecimiento de los sistemas de salud. La primera es fortalecer el liderazgo, la rectoría y la gobernanza de los sistemas de salud con esta perspectiva de atención primaria de la salud. El segundo punto tiene que ver con fortalecer esa capacidad de evaluación de las funciones esenciales en salud pública, vinculando esas capacidades no solamente a nivel nacional, sino a nivel subnacional, fundamentalmente en aquellos territorios en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y por último, fortalecer las competencias del personal, de los recursos humanos para aplicar eficazmente las funciones esenciales en salud pública, interpretando que los recursos humanos no son solamente el sujeto que debe ser capacitado, sino que son el sujeto que hace posible ese proceso de transformación y de fortalecimiento de los sistemas de salud en cada uno de nuestros territorios. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, yo quiero destacar que llevar adelante una agenda con estas dimensiones solo es posible con el compromiso no solamente de las autoridades de salud, de los Estados miembros, por supuesto, incorporando también otras alianzas, como no quiero dejar de destacar la Alianza para la Atención Primaria de la Salud, incorporando el Banco Mundial y con el BID, y obviamente todos los departamentos técnicos por parte de OPS. Necesitamos ampliar esta alianza con todos los actores comprometidos con la salud pública y con las funciones esenciales en salud pública, y es en ese marco que estamos trabajando activamente con lanzar un espacio que va a ser de soporte y colaboración regional para llevar adelante esta agenda. Y este espacio va a estar articulado con una red, ¿no? Con una red de fortalecimiento de funciones esenciales en salud pública, que va a tener como objetivo la colaboración, el aprendizaje, la innovación, donde vamos a compartir experiencias
y vamos a ir desarrollando estrategias adaptadas a distintos contextos. Los ejes temáticos en general son el fortalecimiento de estructuras y capacidades de gobernanza necesarias para el desarrollo de las funciones esenciales en salud pública e informar procesos de fortalecimiento y transformación de los sistemas de salud en la región. Bueno, esta es la última parte, así que muchísimas gracias, Ana, por el tiempo y felicitaciones por el webinar. Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto. Y gracias también por mantenerte dentro del tiempo estipulado. Creo que tenemos ya casi 1.400 participantes, es fantástico. Y bueno, quisiera también agradecerte tu presentación, Ernesto, que nos ha dado todo un marco sobre la situación a nivel de la región y el trabajo que se ha ido haciendo. Y ahora, para presentar un panorama del reporte regional y de la FESP, así como de sus resultados, invitamos a Natalia Houghton, oficial de Política de Atención Primaria, Planificación y Evaluación de la OPS-OMS, a hacer su presentación. Adelante, Natalia, tienes unos 15 minutos también. Muchísimas gracias, Ana. ¿Me confirmas, por favor, que pueden ver bien la presentación? Sí, la podemos ver bien. Muchas Genial. gracias. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción, así como las palabras del doctor Barbosa y de Ernesto. Tengo yo el placer y el honor realmente de presentar lo que es esta publicación regional sobre implementación de las funciones esenciales de salud pública, FESP, en las Américas, evaluación y fortalecimiento de capacidades. Bien, la publicación en el momento está hecho disponible en dos idiomas, español e inglés, pronto en los otros idiomas oficiales de la organización también. El objetivo que tiene este documento como tal es guiar esos procesos de transformación de sistemas de salud mediante un enfoque renovado de la atención primaria de la salud y operacionalizar todos estos elementos conceptuales de los cuales nos hablaba Ernesto, ¿no? Ofreciendo ya guías más prácticas, operativas sobre cómo hacer esta implementación del enfoque renovado de las funciones esenciales de salud pública, sea a niveles nacionales, subnacionales o locales. El documento está repartido en 5 secciones. La primera sección presenta este contexto regional. La siguiente sección presenta los antecedentes y bases conceptuales. Algo de esto quisiera repasar durante mi intervención. La tercera sección presenta la metodología y herramientas para evaluar y fortalecer las funciones esenciales, con 3 suplementos que presentan los instrumentos prácticos que han sido adaptados por los países. La sección 4 presenta un análisis regional basado en la experiencia de 14 países que habían completado la implementación del enfoque renovado a diciembre del año pasado. Y finalmente, unas recomendaciones para la acción y fortalecimiento. Así que, bueno, la invitación está para que revisen ustedes en detalle esta publicación. Déjenme entonces conversar un poco acerca de las bases conceptuales, ¿no? Vale la pena aquí reiterar esto que mencionaba Ernesto acerca del marco renovado de las FESP. Primero, que son un componente central de la atención primaria de la salud, y lo segundo es que el marco está orientado a este ciclo de políticas, ¿no? Donde las 11 funciones esenciales de salud pública se organizan en este componente importante de evaluación, desarrollo de políticas, asignación de recursos y un foco muy importante en el acceso. De ahí que el argumento está en que las funciones esenciales de salud pública realmente están dando una mirada comprensiva e integral de lo que son los sistemas de salud, ¿verdad? El siguiente componente es este componente de capacidades, el cual también mencionaba Ernesto y aquí yo quisiera expandir un poco. Es decir, en última, que estamos entendiendo por capacidades cuando hacemos este proceso de evaluación y de fortalecimiento. El marco conceptual lo que plantea es que existen 4 tipos de capacidades necesarias para este ejercicio de las funciones esenciales de salud pública. Por un lado, la capacidad formal, que tiene que ver con la existencia de estos marcos normativos que le dan legitimidad a las autoridades de salud para poder ejercer este rol del ejercicio de las funciones esenciales. La capacidad estructural, que tiene que ver con la existencia de mecanismos, estructuras, arreglos de gobernanza que permiten la coordinación y el ejercicio de estas funciones.
La siguiente tiene que ver con la capacidad de supervisión, que da cuenta de la existencia de sistemas de rendición de cuenta, de monitoreo y evaluación que efectivamente facilitan la ejecución apropiada de las funciones. Y por último, la capacidad de desempeño, que da cuenta de la existencia de recursos suficientes, sean tecnológicos, financieros, y en el caso de los recursos humanos, no solamente en cantidad, pero también con las competencias necesarias para ejercer cada una de estas 11 funciones esenciales de salud pública. El siguiente componente ah, importante, ¿no?, que hace parte de la base conceptual de esta propuesta es que la implementación de las funciones ciertamente que no se da en el vacío, sino que hace parte de una estructura institucional de los sistemas de salud, ¿no? Dicha configuración de los sistemas es el resultado de procesos de transformación que se han dado en los sistemas de salud y que han dependido de los marcos normativos que en algún momento estuvieron presentes, pero que también se fueron transformando como resultado de esos procesos de transformación o de reforma de los sistemas de salud, donde no solamente participan los marcos normativos como tal, sino también personas, ¿no? Ernesto mencionaba esto de los sujetos, de los profesionales que en últimas hacen parte de la conducción del sistema y de la implementación de las funciones esenciales de salud pública. Estos procesos de transformación entonces resultan en una configuración institucional donde ya sabemos en nuestros sistemas de salud hay diferentes niveles de segmentación. Son sistemas que se caracterizan por ser segmentados, donde participan diferentes sectores. Hay también importantes niveles de descentralización de las funciones esenciales de salud pública y hay una participación muy importante de actores por fuera del sector salud. Es decir, la intersectorialidad es otro elemento importante a considerar ahí. En ese contexto de configuración institucional, la capacidad de rectoría de las autoridades de salud se puede interpretar desde la perspectiva de la alineación influencia. Alineación, es decir, en qué medida los mandatos y los propósitos que están establecidos para cada una de las instituciones que hacen parte del sistema de salud están alineadas entre sí al momento de hacer el ejercicio de las funciones esenciales, y el otro es en qué medida las autoridades de salud logran o no tener una influencia sobre el conjunto de actores que hacen parte del sistema y que tienen delegadas funciones esenciales de salud pública. Entonces, sobre la base de esas bases conceptuales es que se plantea esta metodología de evaluación y de fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública. Los propósitos que se plantean son mejorar las capacidades de rectoría y gobernanza que son necesarias para el ejercicio de las FESP, sin duda que orientar procesos de transformación de los sistemas de salud y establecer, quiero hacer énfasis en la palabra establecer o institucionalizar mecanismos integrales de evaluación y de fortalecimiento de las funciones esenciales. Como objetivos específicos, la metodología analiza aspectos institucionales, todo esto de la configuración institucional de los sistemas que mencionaba, mide el nivel de desarrollo de estas capacidades, de las cuales también hablaba, y facilita la aplicación de estos resultados en procesos de formulación y ejecución, sean de políticas, planes o estrategias que se implementen en los diferentes niveles del sistema. La metodología, este es un snapshot, ¿no? Realmente es una fotografía que resume lo que es la metodología, porque aquí es importante resaltar que en realidad en cada uno de los países se ha Il est venido important de adaptando a souligner diferentes que chaque contextos, sean pays s'est nacional, adapté subnacional à o chaque local, contexte, con contexte modificaciones en las fases, local, ¿no? national, avec Como des decía, aquí es modifications dans entrar les en estos phases. procesos de Avant de evaluación como commencer tal, hay ces una processus organización y d'évaluation, implementación il de faut la faire une evaluación donde han planification de participado l'évaluation cientos, où cientos de actores en on a cada eu uno la de los países, participation de liderados por las centaines d'acteurs autoridades de dans chaque salud, pero pays también qui con ont été socios dirigés par les estratégicos, como autorités han de sido la las santé sociedades de ainsi que salud des pública, que han consortiums tenido un rol stratégiques fundamental en telles que muchos les de écoles estos de santé ejercicios. publique et qui ont Después joué siguen un las rôle siguientes essentiel. fases. La Ensuite, primera il y a es el les análisis de phases situación, el suivantes. mapeo La première, c'est institucional, l'analyse de la acompañada de unas situation et la metodologías y unos cartographie instrumentos que se institutionnelle, presentan en el reporte. accompagnée de Y después el documents qui sont proceso de présentés medición de dans le rapport. capacidades institucionales. Ensuite, c'est la Estos phase de dos mesure des sirven entonces capacités como insumos institutionnelles para el qui nous análisis de las servent que se identifican d'intrants y pour la elaboración de l'analyse planes de des acción écarts que et la muchos de los préparation países que han des plans implementado d'action. han terminado informando Les los planes pays ont nacionales de informé leurs salud. plans La nationaux de publicación, de santé. hecho, está
la publicación central, la que es la implementación de publication funciones centrale, esenciales, qui est la y mise eso en se œuvre. acompaña de 3 suplementos que corresponden a cada una de estas fases que yo mencionaba, ¿no? Entonces, el suplemento 1 acompaña la fase primera de análisis de situación y mapeo institucional. El segundo suplemento acompaña el de medición de capacidades y el tercero el de la elaboración del plan de acción. Bien, entonces, ¿cómo estamos con respecto a la situación regional que hemos aprendido, ¿no? Después de este proceso de Régionale que implementación? nous De avons hecho, appris dans ce lo processus de primero mise es en œuvre. la publicación. Tout Recordamos d'abord, que c'est tenemos la 14 países, publication qui pero réunit no podemos dejar de l'expérience mencionar des... que el proceso no ha culminado. De hecho, a la fecha son 17, perdón, países que han realizado evaluaciones de sus capacidades institucionales para implementar las funciones esenciales. 10 de ellos han elaborado planes nacionales o subnacionales de acción en distintos niveles de aplicación, como he venido mencionando, ¿no? Algunos como parte de procesos nacionales, incluso de transformación o reforma de los sistemas de salud, y otros como procesos más de fortalecimiento de capacidades territoriales de salud o locales de salud. De hecho, en el día de hoy en el panel vamos a estar escuchando muchas de esas experiencias, ¿no? En cuanto al mapeo institucional, esta gráfica aquí resume en realidad, ¿no? Es un resumen de lo que es la situación, pero trata de resaltar un elemento importante, ¿no? Aquí, en esta muestra de 6 países donde se ha hecho un mapeo de cuáles son las instituciones responsables de las funciones esenciales de salud pública, en este caso con un número de más de 1.800 instituciones que se identifican, uno puede ver que hay diferentes niveles de influencia y alineación entre esas instituciones con respecto a las autoridades de salud, y una presencia que se da en mayor o menor medida, representada en este caso por el tamaño de los círculos, ¿no? Importante aquí resaltar que la mayoría de las instituciones que se identifican son extrasectoriales cuando estamos hablando de las funciones esenciales de salud pública, con una alineación e influencia medias. Y también hay un número obviamente muy importante de instituciones que son centralizadas y que pertenecen al sector salud, y donde ese relacionamiento entre actores e instituciones se ve facilitada con un mayor nivel de alineación e influencia. Y por supuesto tenemos otras instituciones aquí importantes, como lo son de la seguridad social o instituciones privadas extrasectoriales. Y un elemento también que quisiera aquí resaltar es que, si bien se reconoce la participación de la sociedad civil organizada, esta tiene una presencia, digamos, mucho menor de instituciones con una alta alineación con las autoridades de salud, pero con una influencia media, ¿no? Que es un elemento importante a considerar aquí. Bien, esta siguiente gráfica también plantea un resumen sobre el nivel de capacidades existentes. Hay, en realidad, que la riqueza de esta información es mucho más amplia cuando uno está analizando cada país, ¿verdad?, en su propio contexto, pero aquí lo que queremos resaltar es que sin duda hay distintos niveles de desarrollo de esas capacidades, ¿no? De las cuales comentaba, sea formal, estructural, de supervisión o de desempeño. Pero existe variabilidad en ese nivel de desarrollo entre los países y para las funciones esenciales. En promedio, la mayoría de las funciones muestran una capacidad moderada, es decir, que se cumple con 40 a 59% de los estándares que se han establecido. No obstante, en países, por ejemplo, de América Latina, se presenta un mayor nivel de capacidad relativa, por ejemplo, con respecto a la región o subregión del Caribe, y solo 35% de los países han alcanzado un nivel de capacidad moderada, mientras que 43% tienen una capacidad limitada. Las razones que están detrás de esto son múltiples, ¿no? Y aquí de nuevo, como resumen de esa situación, podemos decir que la mayoría de países cuentan con un marco normativo legal, es decir, la capacidad formal existe. Hay estructuras que se han diseñado, establecido para facilitar la implementación de las funciones esenciales, pero hay todavía áreas de mejora cuando estamos pensando en la supervisión, en la evaluación y en la asignación de recursos para la implementación de estas funciones esenciales de salud pública. Es decir, estos son como puntos álgidos cuando estamos hablando o pensando en nivel de desarrollo para las funciones. Aquí no me voy a
detener a hablar de cada una de las áreas, pero lo que quisiera resaltar es que en cada uno de estos ejercicios, donde de nuevo han participado cientos de actores, participan en estos procesos de evaluación y de fortalecimiento, a los países lo que han hecho es una priorización de brechas que se van identificando como resultado de esas evaluaciones y diseñan sus planes de acción y sus estrategias para cada una de las funciones agrupadas en este caso en el ciclo políticas, ¿no? Entonces hay priorización de acciones en cuanto a la evaluación, en cuanto al desarrollo de políticas, en cuanto a la asignación de recursos y en cuanto a la garantía del acceso. Bien, aquí unas reflexiones finales también informadas por la estrategia para fortalecer las funciones esenciales de salud pública, es decir, recogen lo que son la reflexión de todos estos ejercicios y de los países que han acompañado en estos procesos. Una de las cosas que se resaltan, y Ernesto también lo mencionaba y vale la pena reiterar acá, es la necesidad de institucionalizar los procesos de evaluación y de mejora continua de capacidades, es decir, no deberían ser ejercicios aislados, un diagnóstico, una evaluación, sino realmente ser insertados en procesos continuos de mejora. A la necesidad de mecanismos de coordinación, intercambio y alineación de políticas e incentivos entre las distintas partes interesadas, la mejora del involucramiento de comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Y un tema que siempre ha sido álgido y que se identifica y que por tanto se resalta en la estrategia es la necesidad de fortalecer las competencias del personal de salud pública para todas las 11 funciones esenciales de salud. Y sin lugar a dudas que hace falta también la necesidad de profundizar el conocimiento sobre cuáles son los arreglos de gobernanza, en última, que son necesarios y más efectivos para garantizar ese ejercicio de las funciones esenciales. Bien, he hecho yo la presentación, pero sin duda que ha sido un proceso que ha sido acompañado de muchos actores, entonces no podríamos dejar de dar ese agradecimiento y de reconocer lo que ha sido el liderazgo de las autoridades de salud en cada uno de los países, de los colegas de las oficinas nacionales de OPS que también han tenido un liderazgo muy importante en acompañar y direccionar estos ejercicios también en los múltiples países y también muchos compañeros y socios dentro de OPS y también socios de los países. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Natalia por tu presentación y también por estar a tiempo. Ahora justamente lo que quisiéramos es, en base a la presentación que nos han hecho tanto Ernesto como Natalia, y lo que nos están también, nos han compartido y hemos compartido a través del chat, los enlaces de los documentos mencionados en ambas presentaciones, lo que quisiéramos es que tengan ustedes también la posibilidad de revisarlos en profundidad y compartirlos con todos sus equipos y en las redes. La idea ahora sería justamente intentar pasar al panel de discusión, que son unos 50 minutos y tenemos unos 10 minutos para cada uno de los panelistas. La idea es justamente promover un intercambio de experiencias entre los diferentes países en la aplicación de lo que es la estrategia de resultados de las FESP y con el objetivo de proporcionar recomendaciones para la acción y el fortalecimiento continuo de las FESP. Hemos preparado varias preguntas para poder guiar esta discusión entre nuestros panelistas, a quienes agradecemos obviamente de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Es por ello que nos complace contar con representantes de 3 países que han implementado las FESP en contextos diferentes y diversos. Tenemos al doctor Andrés Castañeda Prado, que es el coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud Federal de México. Tenemos a la doctora Tomiris Valero Rosario, encargada del Departamento de Políticas Sectoriales de la Dirección de Conducción Sectorial del Ministerio de Salud de la República Dominicana, y el doctor Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Y para ofrecer perspectivas desde un nivel de país más regional, desde un nivel más regional y más global, también nos complace contar con la presencia del doctor Wolfgang Monar, profesor asociado y director del Jill Lebovic Center for Caribbean and Latin America, de George Washington University y del Milken Institute School of Public Health,
y también al doctor Sohel Saikat, asesor senior de atención primaria en salud y responsable de resiliencia de los sistemas de salud y las funciones esenciales de salud pública de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias a todos por su presencia y su participación. Iniciaríamos entonces con el doctor Castañeda. Doctor Castañeda, el modelo de atención de salud para el bienestar, más bienestar, es el nuevo enfoque de atención primaria o de atención en salud basada en los principios de APS que ha implementado el Gobierno de México. En el marco del más bienestar se ha desarrollado una nueva estructura de gobernanza con la creación del Servicio Nacional de Salud Pública para reforzar la coordinación entre la Secretaría de Salud y las secretarías estatales de salud. Además, México ha llevado a cabo una experiencia pionera en la evaluación y el desarrollo de las FESP a nivel distrital, con los estados de Sonora y la Ciudad de México liderando este proceso. La pregunta para usted sería la siguiente: ¿cómo el SNS mejora la coordinación e implementación de las FESP en México? ¿Y qué lecciones pueden extraerse de la experiencia de la aplicación de las FESP para seguir adaptando y aplicando la FESP en diversos ámbitos? Le daría 10 minutos para poder responder a esta pregunta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Igual agradezco a Ernesto, al doctor Yarbas y a todo el equipo de la OPS para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en México. Si me permiten, voy a compartir algunas láminas para intentar responder a esta pregunta. ¿Me confirman que ahí se vea? Excelente. Pues, pues bueno, un poco, primero aclarar, ¿no? Que es desde la creación del Servicio Nacional de Salud Pública y el modelo Más Bienestar, se incorporan las funciones esenciales de salud pública y su lógica, ¿no? Al diseño o al rediseño y al proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud en México, en donde me voy a brincar a esta que sigue, que es esta lámina que un poco muestra de manera integral qué es el modelo Más Bienestar, que desde el año 2022 se está intentando implementar en México, y digo intentando implementar en México porque es un proceso complejo que involucra muchas instituciones, que involucra muchos actores y que pues es un proceso, ¿no? Su implementación, y en este sentido, bueno, se busca que se pongan las personas en el centro, pero que a su vez haya un balance, ¿no? Un poco como platicaba Ernesto, entre la salud individual y la salud colectiva, eh, y tiene algunos componentes importantes. Uno de ellos es el Servicio Nacional de Salud Pública, por supuesto. Después están los distritos de salud para el bienestar, que ahora les platicaré un poco qué es esto. Como parte del Servicio Nacional de Salud Pública se implementan los centros coordinados de salud para el bienestar, y están los servicios esenciales de salud colectiva, las prioridades o las acciones prioritarias de salud colectiva, y por supuesto las funciones de las autoridades estatales de salud, que son las responsables de la rectoría en su estado, que son 32 estados aquí en México, y tiene varios componentes, como los podemos ver aquí, que bueno, pues son los componentes que conocemos bien. Al final, un poco quiero aclarar que nos están ayudando a fortalecer este modelo también de atención primaria, y que hemos tomado las funciones esenciales de salud pública desde varias formas, ¿no? Primero, las funciones esenciales de salud pública ayudan al diseño de la estructura del Servicio Nacional de Salud Pública, y ahorita llegaré ahí, que no es motivo de esta plática, pero un poco es importante tenerlo como contexto. Y después, desde el servicio, ¿no? Y quiero agradecer a todo el equipo del servicio que ha colaborado mucho con estas láminas y con todo este trabajo que se ha venido haciendo los últimos 2 años, pero estamos creando un modelo de evaluación específico de las funciones esenciales de salud pública para medir estas, ¿no? En todas las etapas del ciclo de las políticas, tomando estos 4 grandes componentes, ¿no? Primero, la evaluación, ¿no? Que nos permite identificar
cuáles son las variaciones de estado de salud en la comunidad, cuáles son los factores que contribuyen a la buena o la mala salud y si hay alguna población específica a la que se debe de atender. Después, para el desarrollo de políticas, involucra, ¿no? Si se involucra la participación intersectorial de todos los actores, sí nos permite fortalecer el sistema de salud y ayuda a abordar factores de riesgo y determinantes sociales, que esto es fundamental. Después, consideramos esta dimensión de la asignación de los recursos, ¿no? Y finalmente la asignación de la garantía del acceso. ¿Qué hemos hecho con esto? Se creó un instrumento, ¿no? Que se corrió ya, y ahorita les contaré un poco más cómo va el avance. En 2 estados, varias entidades estaban trabajando con un modelo similar, pero lo que hicimos a nivel nacional es intentar unificar, ¿no? Todas estas experiencias que había habido de manera regional y se rediseñó, ¿no? Con todo el trabajo que ya se tenía previamente, un instrumento con 43 ítems que lo que buscan es precisamente medir cada uno de los componentes de las funciones esenciales de salud pública, y estos ítems lo que nos están ayudando es a identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas, pero estamos haciendo esta medición en cada uno de los distritos de salud, ¿no? Y ahorita les platico de qué van los distritos, pero más o menos así es como ha estado el proceso, ¿no? Se creó una cédula por Sonora, por la Ciudad de México, con el apoyo del equipo de la OPS. Se han hecho ajustes con el apoyo de otras entidades, ¿no? Se hicieron algunas sesiones, ¿no? Con todo el equipo para ajustar este modelo, ¿no? Aquí es importante señalar que en un inicio los modelos que funcionaron muy específicos para algunas entidades, dada la realidad del resto, pues tuvieron que tenerse algunos ajustes. Después tenemos este instrumento que creemos que es robusto y estamos en este proceso o de hecho ya se ha corrido un piloto en 10 distritos en 5 estados diferentes. Estamos en este proceso de análisis, ajuste final para empezar a correr ya el diagnóstico a nivel nacional. Aquí hay un ejemplo que el equipo de Quintana Roo compartió, ¿no? Y lo tomé porque creo que refleja muy bien em, cómo están las cosas a nivel nacional. Aquí es un ejemplo de 4 distritos, que me voy rápido, pero más o menos, como pueden ver aquí, este distrito sacó 4, ¿no? Digo, aquí podemos ver también la diversidad, pero es un mismo estado, es Quintana Roo, y en 3 de los distritos, fíjense ustedes cómo hay una gran heterogeneidad en las capacidades o en los avances, ¿no? Las fortalezas de las funciones esenciales de salud pública en cada uno de ellos, lo cual pues deja muy claro la gran inequidad que hay en términos de capacidades, y que esto por supuesto que impacta la capacidad de respuesta del Estado para atender la salud de las y los mexicanos. Finalmente aquí está el Distrito 3. Una vez más agradezco mucho a todo el equipo de Quintana Roo y al equipo del servicio que ha colaborado muchísimo y están muy comprometidos con el tema. Em, y ahora un poco atiendo este tema de los distritos. Hicimos un piloto en 10, ¿no? Y se ha corrido los instrumentos el año anterior en 2 entidades, pero en México tenemos 242 distritos, lo cual supone un reto grande, ¿no? Para poder medir y después actuar frente a esto que estamos midiendo. Pero los distritos de salud son estas áreas geográficas conformadas por algunos municipios, uno o más municipios, que es el área mínima de rectoría en territorio de salud, y que tiene una autoridad de la rectoría, que es la autoridad jurisdiccional o distrital, eh, y esto nos permite abordar con un equipo responsable de la rectoría de la salud colectiva, y lo que hacemos desde el Servicio Nacional de Salud Pública es acompañar a las entidades eh, un poco a través de la Rectoría Federal, pero también acompañando y fortaleciendo las rectorías locales, tanto del Estado como de la jurisdicción. ¿Cómo
articulamos la acción, porque esto es después lo que sigue, ¿no? Que estamos haciendo con lo que se está midiendo, pues vamos a atenderlo. Y un poco el modelo GOLI, ¿no? Así fue denominado, el modelo con el que opera el Servicio Nacional de Salud Pública, que si fijen tiene 4 dimensiones que un poco están inspiradas también en las 4 dimensiones de las funciones esenciales de salud pública. GOLI responde a gerencia, operación, logística, inteligencia, ¿no? Y también aquí se incluye la red de coordinación con los centros coordinadores de salud para el bienestar. Pero bueno, un poco aquí se ve como la gerencia lo que acompaña es la priorización, el financiamiento, la capacitación, operación, la promoción de la salud, la participación ciudadana, la vinculación transsectorial, en términos de logística, los insumos y las estrategias, y la inteligencia, el monitoreo, evaluación y análisis, entre otras, ¿no? Pero un poco quise mostrarles esto para que se entendiera cómo lo estamos abordando. Y entonces, ¿qué buscamos hacer con estas métricas? Bueno, pues la parte de gerencia busca fortalecer la planeación y la ejecución de programas, alinear con los objetivos nacionales las acciones, dar seguimiento a la mejora continua, coordinar los esfuerzos entre instituciones y los distintos niveles de gobierno, y priorizar, ¿no? O acompañar la priorización de los recursos y diseñar estrategias para áreas críticas. El área de operación y brigadas, con esta información acompañará las funciones esenciales o el fortalecimiento de las funciones esenciales a través de la gestión y el abordaje de los factores que impactan a la comunidad, la respuesta a emergencias, las actividades en territorio, y busca proporcionar también datos confiables para el diseño de programas integrales y sostenibles. La parte de logística busca analizar la parte del financiamiento, garantizar la disponibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias, evaluar y mejorar los procesos de distribución y abastecimiento, e identificar las necesidades y fortalezas de salud por la región. Y finalmente la parte de inteligencia, detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades en sistemas de información en salud, mejorar la recopilación y el análisis de los datos para detectar enfermedades, ¿no? Generar información confiable que sea útil para la toma de decisiones, y evaluar cuál es la capacidad para atender emergencias y desastres en cada uno de los distritos. Em, en conclusión, en México estamos utilizando las funciones esenciales de salud pública como una herramienta, pero también como un marco teórico para guiar el quehacer de la Secretaría de Salud Federal y fortalecer a los servicios estatales de salud, que son, como les decía, esta autoridad rectora en la entidad, y a las jurisdicciones sanitarias. Lo que buscamos es que esta cédula o este instrumento de evaluación nos permita, ¿no? Hacer este análisis de cómo estamos, ¿no? En los diferentes niveles de atención, para fortalecer las capacidades a nivel distrital, estatal y federal. Y además, consideramos que es una herramienta que nos está permitiendo fortalecer la rectoría de la Secretaría Federal, los servicios estatales y la jurisdicción sanitaria, al acompañar cada uno de estos componentes. Y se busca también cerrar brechas, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de Quintana Roo, pues hay grandes inequidades. El hacer este análisis nos permitirá también poner más atención en dónde hace falta para cerrar las brechas. Y bueno, ¿no? Básicamente es así como lo estamos atendiendo desde México. Seguramente habrá algunas preguntas, y pues quedo a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Castañeda, también por acogerse a los 10 minutos, y le agradecemos la presentación tan específica sobre la situación en México y el aporte de la FESP. Ahora me gustaría pasarle la palabra a la doctora Tomiris Valerio Rosario. La doctora Valerio, quisiera preguntarle o comentarle sobre el liderazgo y la rectoría son fundamentales para mejorar los sistemas de salud basados en APS. Después de realizar la evaluación de las FESP, República Dominicana elaboró lo que es el Plan Nacional Estratégico de Salud, el Plan DES 2030, que está basado en los resultados, y organizó reuniones subregionales, y ahora está trabajando en un plan
de evaluación y seguimiento de las FESP. En este marco, ¿cómo ha contribuido la evaluación de las FESP en República Dominicana al fortalecimiento de estas áreas de liderazgo y rectoría? ¿Y qué acciones estratégicas se han identificado para poder continuar mejorando? Le doy también 10 minutos a doctora Valerio. Bien, buenos días y gracias. Voy a hacer una muy sintética presentación conversada, ¿no? Que fue que se me solicitó. Bien, el país, como ustedes ya han dicho, concluyó su proceso de evaluación de las funciones esenciales en salud pública de manera exitosa y elaboró un plan de acción con una identificación de brechas y acciones. Nos abocamos como país a desarrollar un plan de monitoreo de estas brechas y acciones. Este plan está ahora formulándose, preparándose. Dicho plan está articulado a las acciones de la planificación operativa institucional, de manera que los reportes de la planificación operativa vayan de la mano con el desarrollo de las acciones que van cerrando las brechas. Esto es un elemento importante porque articula en el centro de la planificación, coordina con el centro de la planificación las funciones esenciales. Por otro lado, estamos en el momento de formulación de la Política Nacional de Salud y un elemento central de la política, además del enfoque basado en los determinantes sociales, y está el tema de el centro. Uno de los centros de la política es el tema del fortalecimiento de las funciones esenciales. O sea que tenemos, digamos, dos acciones en marcha en ese proceso. Son elementos claves, yo diría estratégicos, para fortalecer las funciones y el papel de autoridad sanitaria del ministerio. Lo que se espera con este plan de monitoreo que está en proceso de desarrollo, de diseño en este momento, es tener anualmente unos reportes de avance para ir viendo cómo se van cerrando las brechas y cómo se van desarrollando las funciones y cómo vamos aportando a los diferentes aspectos del ciclo de política. Bien, de forma general, le voy a comentar muy brevemente las acciones que ya están en marcha, obedeciendo a esa evaluación que se hizo, donde se identificaron brechas y acciones específicas, en el marco de la planificación sectorial, en el PLANDES. En este momento, para el tema del monitoreo de evaluación, efectivamente se están desarrollando ciertos módulos del sistema de información gerencial en salud, específicamente el módulo de recursos humanos y el módulo de los datos del Hemocentro. En el caso de recursos humanos se está iniciando, está en proceso ya un censo nacional de recursos humanos de todo el Sistema Nacional de Salud. Está en desarrollo una prueba de interoperabilidad para los datos del expediente único electrónico, utilizando el estándar HL7 y el FIR. Básicamente con una prueba de casos para el tema de consultas, en principio, para luego extenderse al resto de la producción de servicios de salud. Luego también está el proyecto de transformación digital del MISPA, que articula distintas fuentes de datos bajo la coordinación de la Dirección de Información y Estadística en Salud, y que pretende fortalecer también al personal de salud del ministerio en el tema de innovación tecnológica y uso de las TICs. Estamos también fortaleciendo lo que son los espacios de gobernanza y en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Digital se está constituyendo un comité estratégico de salud digital por decreto presidencial, de manera que permita definir un mecanismo de gobernanza relativo al tema del sistema de información. Estos elementos apuntan directamente al fortalecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación y de ir aportando a la interoperabilidad y la interconexión entre los sistemas. En lo que respecta al tema de vigilancia y control de riesgos, al tema de respuestas de emergencia por peligros múltiples, se desarrollaron ya 7 evaluaciones en hospitales de altos riesgos a nivel nacional y se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica en esos centros con más vulnerabilidad. También se ha capacitado el personal respecto al tema de emergencias y desastres. 60 gestores de salud ya fueron capacitados en metodología de gestión de riesgos y se sigue desarrollando un plan de ampliación. Respecto a investigación y gestión del conocimiento, que es la función 3, se va a elaborar la encuesta nacional de salud como una línea de base fundamental en términos de información sanitaria. Es una encuesta que hace más de 15 años, 10, 15 años que no se realiza y por primera vez se va a ejecutar en este momento. Es un pilar importante para todo el tema del sistema de información y el monitoreo del sistema de salud. En lo que compete a la FE5, participación y movilización social,
se ha fortalecido una estructura de fortalecimiento de participación social en salud. Se han creado 48 comisiones de debeduría ciudadana en 38 municipios, más de 10 foros municipales y comunitarios con temas prioritarios en salud. Se ha revisado ya el reglamento técnico para el funcionamiento de las comisiones de veeduría y se está trabajando en un diplomado de promoción de la salud a nivel de técnicos y personal de las direcciones provinciales de salud. Nosotros tenemos un nivel subnacional que es provincial a nivel de los servicios de salud de rectoría, ¿no? A nivel del sistema de Ministerio de Salud desde el punto de vista del rector. A nivel de la provisión de servicios hay una organización regional. O sea, tenemos dos formas de organización. En el caso nuestro, el tema del diplomado y el reglamento técnico está vinculado a nivel de las provincias. Por otro lado, el plan ya, como usted ha dicho, se formuló y está en proceso de implementación. Este proceso de creación del plan fue también un proceso muy participativo. En lo que compete a la FES 4 de política y legislación, marco normativo, regulación, se está en este momento formulando la Política Nacional de Salud, que tiene un enfoque, debe tener un enfoque, deberá tener de determinantes sociales y fundamentalmente es un proceso totalmente participativo en este momento. Y está centrado en las funciones del Ministerio, en fortalecer las funciones esenciales del Ministerio de Salud. Bien, por otro lado, en el ámbito de los aspectos jurídicos para el tema de cobertura universal, se está ya elaborando, se elaboró y está modificándose una ley de salud mental. También hay a nivel de gobernanza digital, se desarrolló ya, se creó la Política Nacional de Telemedicina, se está en este momento en una revisión técnica de la misma. También la carrera sanitaria, en este momento se elaboró un borrador de reglamento de la carrera, que se está en discusión por el Ministerio de la Administración Pública. A nivel de recursos humanos, en esa misma línea, se ha puesto en marcha ya la carrera sanitaria y se han integrado 224 profesionales de salud mediante un concurso en el marco de esta carrera. Y como dije, ya se elaboró un reglamento de la carrera sanitaria que está enviado para aprobación al Ministerio de Administración Pública. Bien, en lo que compete a la competencia en gestión de recursos humanos en salud, básicamente lo que continúa después de hacer el Censo Nacional de Recursos Humanos, al mismo tiempo que se fortalece el sistema, es desarrollar un plan de capacitación nacional para mejorar las capacidades, no solamente de rectoría, sino también en los servicios. Y como parte también de la implementación de la carrera sanitaria. En lo que compete a la función 7, medicamentos y otra tecnología de salud, pues se han proyectado medicamentos e insumos sanitarios en la planificación regular del PROMESECAL para implementar la estrategia HARS en más de 700 centros de primer nivel de atención con base a datos poblacionales. De igual manera, se desarrollan acciones formativas y normativas para el uso racional de medicamentos, tanto en el marco de la estrategia HARS como fuera de este marco. El tema de financiamiento en salud es un tema que se está fortaleciendo. Se ha creado un viceministerio de Economía de la Salud que en este momento se está preparando para la formulación de las cuentas nacionales. Y al mismo tiempo se ha fortalecido las direcciones provinciales capacitando en el tema de manejo y gestión presupuestaria. En lo que compete a la FES 9, acceso a servicios integrales y de calidad, ya mencioné el tema de la estrategia HARS en 700 y tantos centros de primer nivel. También está la mesa de atención primaria, donde se coordinan distintas intervenciones a nivel nacional vinculadas a la estrategia de atención primaria. La función 10, en lo que toca a la función 10, en el marco del plan también, todas estas acciones se hacen vinculadas a las acciones del plan. En torno limpio, ganemos al dengue, está el diplomado que ya se mencionó de promoción de la salud y están las veedurías ciudadanas vinculadas a la Junta de Vecinos. En cuanto al abordaje también se elaboró ya el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2028 y hay una participación importante en el plan de actores vinculados a derechos humanos. Es un elemento también importante. Se formó ya la Mesa Técnica de Salud Mental y Cambio Climático. Se está haciendo un diagnóstico actual de la gestión de residuos en servicios de salud y se inició el plan de gestión ambiental para establecimiento de salud. Respecto al tema de los determinantes sociales en salud, que la FES 11 está aquí, vuelvo a repetir, el tema de la política nacional que se va a formular en base a este enfoque de determinantes sociales.
Se incorporó el enfoque de equidad en la coordinación del plan. Eso ya fue un aspecto importante. Y hay formación y concientización comunitaria a través de la Comisión de Veeduría, diplomados en salud, pero con un enfoque determinante en salud. O sea, todo el tema de la capacitación a nivel comunitario y a nivel de promoción se está incorporando este enfoque de determinantes sociales. Doctora Valerio, le queda un minuto. Finalmente, correcto. Y por último, nosotros estamos ahora preparando lo que sería la evaluación de las funciones esenciales a nivel de las direcciones provinciales. Tenemos un instrumento que evalúa, se propone evaluar lo que serían las funciones de rectoría en las direcciones provinciales y vamos a mejorar ese instrumento incorporando algunos aspectos importantes de las 11 funciones esenciales a nivel territorial. Estamos en ese proceso. Se espera que a final de año o más se termine el levantamiento y ya el año entrante estemos con una propuesta de desarrollo de las direcciones provinciales en el marco de las funciones esenciales de salud pública. Bien, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Valerio, por su presentación y detallado plan. Quisiera aprovechar también para mencionar a los panelistas que hay preguntas a nivel del chat que si pueden responderles se lo agradeceríamos. Entonces, bueno, creo que estamos todavía en los tiempos y ahora lo que haría sería pasar al tercer panelista, que es el doctor Eduardo Guerrero. Doctor Guerrero, en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lideró en colaboración con la Asociación Colombiana de Salud Pública y la OPS lo que es la evaluación de las FESP en cada una de las entidades territoriales, que llevó a un trabajo para el fortalecimiento de las competencias en salud pública y gestión de la gobernanza en los departamentos. La pregunta sería, ¿qué estrategias o planes se están implementando para abordar las brechas identificadas en esta evaluación de las FESP para fortalecer la gobernanza en las entidades territoriales? ¿Y qué papel tienen la capacitación y la formación del personal de salud para abordar las brechas identificadas? Le doy también 10 minutos, doctor Guerrero. Adelante, por favor. Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Mi presentación, de acuerdo a la solicitud, va a ser bastante énfasis en el tema de talento humano. Me gustaría previamente hacer un contexto de que Colombia es un país que está en un proceso de reforma de su sistema de salud y lógicamente el rol de la gestión de recursos hace mucho énfasis en la parte financiera por la crisis financiera del sistema que se vive actualmente, sin dejar de lado la importancia de trabajar en talento humano, que es una de las prioridades que el gobierno ha planteado. Es así como el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Colombiana de la Salud, Colombiana de Salud Pública, hemos trabajado en esta medición y voy a hacer el énfasis en la función 6 relativa a este tema. Lo hemos medido para todo el país en todas las funciones, pero me gustaría que antes de avanzar todos pudiéramos tener en cuenta qué significa la reforma del sector salud en Colombia que está cursando en este momento en el legislativo, porque de una u otra forma influye en este trabajo que se hace de funciones esenciales de salud pública. Colombia avanza a una reducción de la intermediación financiera y hace un énfasis importante sobre la salud como un derecho fundamental y no como un mercado. También avanza en la necesidad de fortalecer la red de hospitales públicos y dignificar el trabajo a todos los niveles, especialmente en el sector salud. Tercero, avanza y acelera el crecimiento de la atención primaria en salud, tratando de que se conformen centros de atención primaria en salud con equipos de salud con capacidad resolutiva y usando la más alta tecnología. Y está haciendo un énfasis muy importante en fortalecer la función de la ADRES, que es el administrador de recursos en salud, que actualmente es un pagador, según lo que las EPS le piden, que son los intermediarios financieros, pero se avanza hacia la construcción de un banco de la salud inteligente que administre en forma transparente los recursos y que logre hacer auditorías inteligentes para la gestión clínica y el manejo de los recursos financieros.
haciendo eco a la voz unitaria de muchísimos grupos de la sociedad civil que piden mayor transparencia en el manejo de los recursos del sector salud. Y por último, se plantea que es necesario acelerar el crecimiento en las regiones de las redes integradas territoriales de salud con énfasis en atención primaria en salud. Entonces, ese es como el marco en el que nos estamos moviendo y en el proceso de medición específicamente para la parte de talento humano. Podríamos decir que Colombia enfrenta desafíos críticos en la gestión, especialmente para la formación y distribución del talento humano, en el sentido de que tenemos que mejorar los contenidos educativos, los programas de formación continua y la necesidad de profundizar en la planificación estratégica del talento humano, que sea de una forma concertada y que tenga en cuenta las diferencias en Colombia entre las regiones y además pueda utilizar el potencial que se tiene en lo público y en lo privado. Colombia tiene una capacidad privada bastante importante, tanto en la parte académica como en la red de prestadores privados en Colombia, y lo mismo aprovechar esa sinergia entre lo público y privado a nivel nacional. Es necesario, por lo tanto, enfrentar como desafío inaplazable el mejoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector salud que afectan la capacidad del país para contar con un recurso humano que sea adecuado, equitativo y que pueda impactar la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud. A este respecto, la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima, en las últimas semanas, introdujo un artículo especial con la intención de incentivar este cambio desde el legislativo. O sea, este clamor de mejorar las condiciones de no precarización de los trabajadores de la salud es algo que hace eco en el país, tanto en el legislativo como en las unidades de los sindicatos, como en los propios trabajadores que claman desde hace mucho tiempo que se mejoren estas condiciones. El trabajo que se ha hecho en talento humano de la medición nos ha arrojado a nosotros unos puntos muy interesantes. Uno tiene que ver con la definición de contenidos en la formación académica. Somos conscientes que los pregrados y los posgrados están en un proceso también de transformación y estos, sin perder la autonomía universitaria, están modificando los contenidos que deben impartirse en las carreras de ciencias de la salud y en los posgrados de salud pública desde hace varios años. Es necesario abordar y profundizar áreas claves como la salud pública en relación a los determinantes internacionales de la salud. Necesitamos saber qué está pasando en el contexto global que tiene repercusiones en los diferentes países, la necesidad de mirar la determinación social, qué implicaciones tiene y los determinantes sociales de la salud, señalando que la interdependencia de estos determinantes de una u otra forma deben ser comprendidos por los estudiantes de pregrado, de posgrado, en la mejor forma para avanzar en salud pública. También hemos visto a través de la medición que es necesario señalar que se avance en el trabajo colaborativo interprofesional, incluyendo análisis epidemiológicos, la gestión administrativa de la salud, mejorar las habilidades de comunicación y mantener principios y valores éticos que lo marcan las funciones esenciales de salud pública como uno de los pilares fundamentales para poder avanzar en el cambio en los diferentes países. Se requiere, sin duda, un enfoque que haga énfasis en la atención centrada en las personas y en las comunidades, siguiendo la estrategia de atención primaria en salud. Y como lo señalábamos, uno de los puntos de la reforma es crecer y acelerar el número de equipos básicos, lo cual le demanda y le plantea al país uno de los grandes desafíos. Crecer a 15, 20.000 equipos en un periodo de 3 o 4 años no es fácil, significa un cambio a gran escala. Y eso ha sido parte, digamos, de este proceso que se ha ido identificando cómo hacerlo mejor a través de la medición de las funciones esenciales. La gran apuesta es la de trabajar a gran escala para la reapertura de centros de salud comunitario,
territorios de escuela cerca a las comunidades y a las familias, complementando los actuales modelos centrados en la parte hospitalaria. Ese es el desafío nacional. Podríamos decir también que con relación a la formación de atención primaria en salud y especializaciones, es necesario contar con un financiamiento regular y planes de capacitación en el modelo de atención basado en las personas. Y es importante entender que actuando en esto se requiere un presupuesto. Por eso la reforma dice necesitamos un rubro específico para la atención primaria en salud para hacer realidad este soporte de crecimiento de la atención primaria en salud. Y se necesita una formación de especialistas, especialmente con énfasis en salud familiar y comunitaria, para que crezca. Y eso requiere un acuerdo entre el sector salud, el sector educativo, para reducir las brechas de dotación y distribución de personal a diferentes niveles. Se requiere, por lo tanto, aumentar la capacidad de planificación y evaluación de las necesidades de recursos humanos en las diferentes regiones, expresando metas explícitas en un plan de talento humano que establezca recursos estables con financiamiento. Y podríamos decir también que se requiere mantener la evaluación y participación a través de estudios y monitoreos para ver el desempeño y la calidad de lo que está funcionando en cada uno de los lugares. Por último, deberíamos decir de que es necesario avanzar en lo que se refiere al estudio de salarios y subsidios ofrecidos al personal competitivo en el mercado laboral. Es importante que esto se Un exprese en minuto, por procesos favor. de contratación renovados. Y por último, podríamos decir que en la estrategia de planes que está haciendo Colombia, hay que diferenciar qué hacemos con las secretarías departamentales municipales. Actualmente se planteó en el primer semestre un curso modular para 1.000 funcionarios que la Organización Panamericana de la Salud junto con la Asociación Colombiana y el Ministerio dieron para todos los nuevos funcionarios de secretarías de salud. Se ha trabajado con las EPS intervenidas, especialmente con la nueva EPS. En el segundo semestre se están implementando redes de servicios con capacitación estratégica, que fue algo muy interesante con participación de las secretarías de salud, de las EPS intervenidas, de la academia, de los prestadores. Y actualmente se estamos preparando en un monitoreo de brechas para recibir las actividades, registrar las actividades que se están trabajando en los diferentes territorios, tanto en el Ministerio de Salud como en las instituciones adscritas, como en las Secretarías de Salud, para entender qué está ocurriendo en nuestro país. Creemos importante que en el proceso de capacitación revisemos qué avanzamos con los diferentes actores. Es diferente lo que necesitamos hacer en la Superintendencia de Salud para remodelar el sistema para que logres una sostenibilidad financiera y se cambie el modelo de atención. Es diferente lo que necesitamos en la administración de la ADRES para que se convierta en un pagador inteligente con un enfoque en auditoría clínica y en modelos predictivos. Y la OPS ha avanzado en una cooperación técnica importante y relevante en ese sentido en nuestro país. Y es importante avanzar cómo será el cambio del rol de las EPS actuales y fortalecer la función de los hospitales públicos, que ya no pensarán tanto en la rentabilidad financiera, sino que pensarán en la rentabilidad social y en el cumplimiento de metas junto con la estrategia de atención primaria en salud y con un manejo sostenido del gasto eficiente. Las Doctor secretarías de Guerrero, salud deben avanzar hacia gestión integral de redes de servicios de salud para mejorar el acceso ¿podría ir oportuno y finalizando, por favor? reducir las técnicas. Y finalmente decirles que el campus virtual en salud pública en Colombia se ha convertido para nosotros en un eje estratégico para marcar itinerarios pedagógicos que están avanzando en forma importante para el talento humano. Dejaría hasta allí y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, y disculpe las intromisiones en su discurso, pero tenemos que intentar Muy bien. cernirnos al tiempo. Muchísimas gracias por sus explicaciones sobre el impacto de las FESP a nivel de Colombia y de la evaluación que se hizo a nivel de las entidades territoriales. Ahora pasaría, si acaso, la palabra al doctor Wolfgang Munar. Doctor Munar,
la evaluación de las capacidades de los sistemas de salud para desarrollar e implementar las FESP juega un papel fundamental en su fortalecimiento, ya que permite identificar áreas de mejora. ¿De qué maneras puede contribuir la evaluación para el mejoramiento de las FESP en los sistemas de salud de la región? ¿Y cómo pueden utilizarse los resultados de estas evaluaciones no solo para medir el desempeño de los sistemas de salud, sino también para informar futuras políticas que puedan contribuir al fortalecimiento de las FESP? También tiene 10 minutos, doctor Munar. Adelante, Muchas por favor. gracias. Primero agradecer a Ernesto y a Natalia por la invitación y por esta pregunta tan interesante. Pese a mi nombre teutónico, soy colombiano también. Quiero abordar la respuesta desde, a las dos preguntas desde la perspectiva que conozco, que es la de mi campo, que es la investigación en políticas y sistemas de salud. Todos sabemos que este es un campo interdisciplinario que trata de entender y mejorar las formas como las sociedades se organizan para lograr sus metas colectivas de salud. Por ello, habría una tentación como académico de meterme en profundidades metodológicas y técnicas, pero eso obviamente no es lo que haré, no se preocupen. Quiero tener un enfoque pragmático y quiero celebrar el avance que se nota en la región en este tema tan importante. Creo que como todos hemos visto, las diferentes evaluaciones de las funciones esenciales, tal y como se plantearon en las presentaciones previas, con gran riqueza ayuda a generar evidencia sobre y para la gobernanza y los recursos financieros, humanos, etcétera, el desempeño de las propias funciones e informar las decisiones a lo largo del ciclo de política sanitaria en cada país. Esto quedó muy claro en la presentación original del doctor Jarbas, de Eduardo, de Natalia, pero lo demostraron en la práctica, ese potencial, todas las presentaciones de los países. Y yo recordaría que este esfuerzo que han estado haciendo de evaluación de las funciones esenciales es en sí mismo un ejemplo de investigación aplicada en políticas y sistemas de salud. Eso merece un gran aplauso, en mi opinión. En este marco, creo que eh, quiero resaltar una palabra que han usado todos los tres panelistas cuando hablaron de los procesos, y aquí quiero poner procesos como el tema clave de las evaluaciones de las capacidades para ejercer las funciones esenciales, con la guía que ha suministrado la OPS. Y yo propondría que para responder a las preguntas que me han hecho, miremos esos procesos regionales más allá de la medición, que es la parte, digamos, más académica, y que consideremos de manera colectiva su potencial valor para cultivar una mentalidad de aprendizaje, también colectivo, pero a múltiples niveles en los sistemas de salud, a nivel subnacional, que ha sido reiteradamente presentado en las tres presentaciones previas, obviamente a los niveles nacionales y en el nivel regional con ese llamado de la OPS a crear una red. Eso es una perfecta imagen fractal, si quieren, de las interdependencias e interrelaciones que se pudieran generar alrededor de la evaluación como una nueva mentalidad de aprendizaje colectivo, de mejoramiento continuo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo respondería yo a esta oportunidad? Primero, resaltando que el enfoque propuesto por la OPS está centrado en capacidades de los actores del sistema de salud, lo cual, a mi manera de ver, ha creado oportunidades para poder dar en marcha estos esfuerzos colectivos de aprendizaje que voy a definir más bien a trazar muy superficialmente a continuación. Creo que todos hemos sido conscientes de que las evaluaciones que hemos visto, las que yo por lo menos he leído, que están publicadas, las de Colombia, etcétera, cubren la totalidad del espectro de las funciones. Eso es en sí mismo fabuloso porque nos da una visión total, global. Como hemos aprendido, escuchado, hay fortalezas que se han detectado,
que las capacidades están a nivel promedio en lo limitado a moderado y que hay algunos desafíos comunes en la región, por ejemplo, en el tema que me interesa hoy, que es el de monitoreo y evaluación y en investigación en salud. Pero creo que el diagnóstico es vital. Creo que he estado pensando en esto en la última semana y yo diría que lo que ha guiado mi conceptualización es la pregunta sobre qué más podrían hacer los líderes de salud de la región con este tipo de evidencias. Y de allí que he pensado de qué forma se puede generar un esfuerzo catalítico que ayude a nutrir eso que estoy llamando una mentalidad colectiva de aprendizaje. Lo primero que habría que hacer es no percibir a la evaluación como una calificación final, entre comillas, sino verla como una fuente de aprendizaje. Es importante entender que los resultados de las evaluaciones, como las que hoy hemos estado escuchando, pueden ayudarnos a fomentar curiosidad, a preguntarnos por qué obtuvimos estos resultados, a crear espacios sociales como los que hemos escuchado en las presentaciones previas, donde múltiples actores sociales puedan pensar de una forma sistemática, perdón, respecto a las evidencias obtenidas, aplicar reflexión crítica, cuestionar nuestros supuestos y con base en todo ello adaptar estrategias y políticas de salud. Dada la naturaleza política de los sistemas de nuestros países, de nuestros sistemas políticos y la complejidad propia de los sistemas de salud, eh, enfocar este tipo de procesos de aprendizaje no es tarea fácil. Es importante recordar que en esta complejidad política y de nuestros sistemas de salud, que tienen una conexión global y local muy bien conocida por todos, la incertidumbre y el cambio permanente son las únicas constantes. De allí que un enfoque estático de evaluación para reparar brechas no es suficiente. La resiliencia de la que hemos estado hablando, la mejora sostenida de los sistemas requieren de un enfoque de capacidades, usando el término de la OPS, colectivas de adaptación y aprendizaje. De modo que si vamos a utilizar la evaluación, como estoy proponiendo, como una fuente colectiva de aprendizaje, habría que reinterpretarla por lo menos de las siguientes formas. Primero, en cuanto a las capacidades formales, deberíamos preguntarnos hasta qué grado permiten o bloquean nuestras políticas sanitarias actuales el aprendizaje, el mejoramiento continuo, la adaptación, basados en evidencias evaluativas. Esas barreras contextuales existen. ¿Qué hacemos frente a ellas? Segundo, la capacidad estructural. ¿Hasta qué grado facilita nuestra actual estructuras y rutinas, prácticas organizacionales, el aprendizaje entre los actores del sistema que son responsables por diferentes funciones esenciales de salud? ¿Hasta qué grado esas prácticas y organizaciones contribuyen a, a mantener silos organizacionales? ¿Hasta qué grado la evidencia evaluativa ayuda a romper esos silos y en algunos casos a reforzarlos? Tercero, en cuanto a las capacidades de supervisión, pensemos si usamos el monitoreo y evaluación de las funciones, pero esto es aplicable a otros elementos del sistema, realmente para mejorar y corregir el rumbo o estamos haciéndolo para cumplir requerimientos internos y a veces externos. Y finalmente, pensando en las capacidades de desempeño, yo me pregunto si estamos asignando recursos o estamos requiriendo recursos para hacer, para actuar, o si también estamos incluyendo recursos para reflexionar, aprender, mejorar e innovar. Y estos recursos pueden ser no solo dinero, pero también tiempo y gente. Atender a estos puntos requeriría, primero, financiar sistemas de monitoreo y evaluación, de aprendizaje que sean robustos. Ahí es donde está la parte metodológica y técnica. Segundo, capacitar, como se ha dicho ya, a la gente, pero en este caso en pensamiento evaluativo, esa capacidad de ser crítico, reflexivo, de usar evidencia, de cuestionar supuestos, etc. Tercero, en mi opinión, en mi experiencia de investigación, uno de los aspectos más importantes
de éxito de cualquier red es crear espacios sociales de interacción para compartir lecciones, para aprender juntos, para compararnos de una manera no necesariamente competitiva. Y finalmente, dedicar tiempo y recursos a la reflexión. Reflexión para la política, reflexión estratégica. No estoy hablando de reflexión solamente operativa. Ahora, no digo que lo anterior, estas cuatro cosas no se estén haciendo, pero lo que sí me refiero es que hacerlo de manera colectiva no es lo mismo que hacerlo dentro de los ministerios. De manera colectiva estamos hablando de poner a la gente, de poner a las comunidades, poner a otros actores sociales, como mostró los datos de la OPS que presentó Natalia. Estamos Doctor hablando de Munar, múltiples actores un sociales, minuto. gracias, que se sostengan a ese proceso de diálogo participativo a lo largo del tiempo. ¿Por qué esto es importante? Creo que el mapeo que hemos visto nos indicó claramente la diversidad de actores, pero hablamos lenguajes diferentes, de modo que para que el aprendizaje colectivo fluya, se requiere de un lenguaje común. Yo les propongo que este lenguaje lo produce la evaluación, la evidencia empírica, y ese lenguaje debe ser creado de forma colectiva, pues de esa forma tendríamos entendimientos comunes para poder mejorar el sistema de salud. Entonces, para cerrar, diría, como posibles recomendaciones a considerar, primero, enmarcar explícitamente los planes de acción que han preparado los países como agendas de aprendizaje, no como planes solamente. Segundo, fortalecer, y esto suena a un lugar común, pero con los resultados que tenemos al frente es innegable que hay que fortalecer las funciones esenciales de monitoreo, evaluación e investigación en salud, pero con mandatos claros, generar evidencia que sea accionable para la mejoría y que además ayude a traducir el conocimiento y las evidencias de alguna forma en nuevas prácticas y políticas. Tercero, crear y sostener estos espacios de diálogo con múltiples actores que ya mencioné. Y último, invertir en la gente, es capacitar el talento humano no solo en las habilidades técnicas que hemos discutido, sino también en el pensamiento evaluativo, reflectivo, crítico. Y en últimas, yo diría, estas iniciativas que está proponiendo la organización serían las que liberarán este potencial de la evaluación para impulsar cambio. Y por ello creo que se merece todo un aplauso el equipo que ha estado presentando antes de mí y el esfuerzo colectivo de la OPS para promover esta discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Munar, por su intervención. También gracias por unirse al tiempo. Quisiera ahora aprovechar para pasarle la palabra al doctor Sohail Saikat. Doctor Saikat, las funciones esenciales de salud pública han recibido una prioridad creciente en todo el mundo y con varias resoluciones a nivel regional y mundial de la OMS que están pidiendo directamente el fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública. Con el impacto de la COVID-19, los eventos relacionados con el cambio climático y otros desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos, ¿qué papel considera usted que desempeñan las FESP en la construcción de sistemas de salud resilientes a nivel mundial? Y también, ¿cuáles son las acciones claves necesarias para reforzar la capacidad de las FESP con el fin de poder mejorar la resiliencia de la salud mundial a largo plazo? Adelante, doctor Saikat, por favor. Good morning, colleagues, and thank you, Chair. Buenos días. I think we are in an era of polycrisis, from a global to country level context, from infectious disease to NCD to climate change, as well as war and conflict affecting quarter of a global population. And then if you recall our time in COVID-19, Si ustedes recuerdan COVID-19, debido a todas las medidas que se tuvieron que tomar y adicionalmente, entre 14 y 17 millones también murieron debido al colapso de los sistemas de salud. Entonces, no fue solamente un tema de identificar
a los even países in advanced public health que systems. necesitaban mejorar sus sistemas de salud pública, pero el tema es The que prevailing way of looking at health la mejor systems manera de ver including o la manera systems usual has de been ver, very de analizar siloed, los sistemas very de transactional. salud ha sido muy transaccional y muy superficial, orientando estos sistemas de salud solamente a proveer una ayuda médica individual en lugar de tomar medidas comunitarias. No ha sido lo suficiente, no ha sido suficientemente pronunciado y es inevitable que tengamos que mejorar nuestro sistema de salud. La resiliencia As an objective to achieve, es algo and it's not just for health systems. que es una necesidad y necesitamos la resiliencia no solo en nuestros sistemas de salud, sino también en la cobertura, As well as así como the interdependence between USC health fortalecer la interdependencia de la salud y los objetivos de desarrollo sostenible, como hemos podido observar durante la COVID-19. Estas funciones son críticas para construir la resiliencia de nuestros sistemas de salud. O sea que bueno, tenemos colegas en la OPS a los que debemos de todas maneras felicitar por su liderazgo en este sentido y basándose en la experiencia regional eh, para poder mejorar y organizar mejor nuestros servicios públicos de salud. Hay que avanzar de la política hacia la planificación y hacia la práctica, y para ello tenemos que organizar la parte operativa. Lo segundo es que en cualquier país, si se ve la distribución de las funciones públicas y los servicios, no están ubicados donde deberían. Están, por supuesto, en el Ministerio de Salud y en los sectores alineados. Por ejemplo, pero deberían estar también en agua y saneamiento, deberían tener en cuenta los cuidados sociales, el clima, el cambio climático, etcétera. Entonces, si los analizamos, podemos proveer esta intersectorialidad y transformarla en en acciones, en coalición, en una coalición entre el Ministerio de Salud y los ministerios alineados. La parte 1 es muy importante. Muchas veces hablamos de los cuidados privados y dentro del marco operativo que hemos visto en términos de proveer estos servicios, también tienen que extenderlos a la parte tienen que extender su capacidad de atención. Lo que quisiéramos hacer en este contexto es definir mejor el rol de los cuidados privados, de los servicios privados, porque los proveedores privados también deben intervenir en la salud pública y ofrecer estos servicios también al público en general, porque así podremos proteger mejor a nuestra población del impacto de eventos desastrosos de salud pública y también apoyar a otras funciones del gobierno, porque no quisiéramos ver que se repita lo que hemos visto durante la COVID-19. Ahora, ¿cuáles son las acciones clave?
in a De number of hecho, countries in hemos the visto Americas. que en I think varios from a países global de las point of view, Américas, we are aligned. desde un punto de So the vista first action global, for estamos every country alineados is to define y the lo current importante es que baseline cada país defina su línea de base para la essential salud public health pública function de acuerdo a and las also funciones governing the certain esenciales de public salud health pública services. y And then también as los part of that servicios type of esenciales. rapid strategies, Y scoping luego in country like Ireland, habría so that you have que a better aplicar visibility esta misma of in estrategia that en todos country los where países, we are now for public porque health así functional tendríamos services. un What are the areas mejor of panorama complexity de there cuál are? es la situación. What are the areas we have that Y capacity in así largely podríamos different también desarrollar population las burden capacidades and population health y assessment. aliviar Second la one carga de is la enfermedad. given Lo distribution segundo and es sparse que, nature of public health, dado we need to que come up with los fit for fondos purpose para la salud pública no son governance for muchos, public son health escasos, within an active tenemos health and allied sector. que Without a functional governance mechanism, buscar we mecanismos de cannot gobernabilidad execute funcionales intersectoral coordination and accountability y for public no health podemos, y in tenemos national que level. So it's fortalecer very, la very coordinación important. intersectorial. Esto es muy importante. Institutes, Y or if there is no National Public Health Institute, si we no need hay to un define instituto the role of nacional Ministry of Health and de un ensure Instituto Nacional de in Salud that Pública, coordination habría que mechanism, instruir and al we need to have Ministerio the de Salud right cómo lograr power instalar and este delegation so mecanismo de that we are cooperación not going to y expect que a haya lot una of things. delegación hacia el Third sector one, as I privado. mentioned, we Luego, need to como he better mencionado, tenemos que define the role definir of mejor primary care el rol de and la other salud subnational primaria structures y in otras terms of estructuras delivery of en términos essential public health del functional services. suministro de I think it servicios can be funcionales viewed de as a salud broad pública. concept. Esto But the podría work verse we are como un doing concepto across all bastante geographies amplio. from a global perspective with Desde una RSPO perspectiva and the regional global office is to come y up with a también de la package. oficina If we regional, come up with a package for public health functional habría services, que then countries can do benchmarking. em, Okay, we are trabajar different, caso por we are caso but y we have ver limitations in some other ir areas. mejorando So the work de that nivel we en are doing nivel. is Lo defining que that estamos haciendo bundle. es And definir the other qué se important one, I necesita. think we all Y know otro punto the importante, y problem with creo que todos workforce shortage. sabemos, I think es what que we hay also need to come up escaseces. with Lo that que también public health tenemos que workforce for hacer public health, not just es que located within Ministry of Health. haya suministros no Workforce for solamente en el public health Ministerio de is Salud. also Una available función del in allied ministerio sector. We es need to ponerlos a account, we disposición need to de los account them sectores in peacetime. y We need to tenemos que build their hacerlo, skills and competency during peacetime so that we can hacerlo durante tiempos tranquilos para poder define tener the scope eh, of health workforce un mayor for public alcance health. So very, very en important. tiempos más difíciles And then the para final atender la one, salud the key pública. Y lo actions. final, que entre I estas think acciones often we clave, look at public porque health muchas veces vemos la in a salud very, pública very isolated desde way. We de need una to manera look at completamente aislada. public health in a Y sector-wide deberíamos ver la salud approach. pública How con public health un is enfoque considered in health sectorial, policy eh, planning and cómo planning. se ve How dentro public de health la policy planificación de can políticas ensure en sufficient general coordination y and then mejorar la supplementary mechanism. coordinación y los And then lastly, mecanismos de in terms of the suministro de way servicios health systems functions y la manera en que and services are los being monitored. sistemas de We are salud doing a program funcionan y se with the Public monitorean Health sus Division servicios. Canada, and Estamos we trabajando con saw la types Agencia of de Salud monitoring Pública de tools Canadá from a y hemos public visto health todo and tipo we de One minute, that please. herramientas isolated. de So, and then lastly, medición de we estos as a servicios. WHO are coming Y into new program of work, por último, and first time we have bueno, output indicators tenemos to measure indicadores management también capacity for public de health producción para medir la functions and capacidad resilience at country del level. So sector something to look de forward salud. O and sea, force further collaborations tenemos que analizar los productos y el suministro de los productos. Thanks a lot. Back to you. Y esto hay que hacerlo en Thank you coordinación. very Muchas much, gracias. Dr. Saikat, for your Gracias, intervention. doctor, por su Thanks for intervención. sticking firm to the
y por atenerse a los 10 minutos. Agradecer, como le decía al doctor Secat, por sus comentarios y su intervención, así también como todos los panelistas anteriores, por enriquecer la discusión sobre las FESP. Quisiera mencionar que hay varias preguntas a nivel de chat que si pueden entrar y responderlas, se lo agradeceríamos, pero creo que ha sido una conversación muy fluida y muy rica. Antes de pasar a la sección de las conclusiones, quisiera también recordarles que la grabación del evento, así como las presentaciones y demás materiales, estarán en la página web. Sé que en algunos de los comentarios en el chat lo preguntaban y les compartiremos el enlace en el chat. Y bueno, finalmente, para acabar y finalizar esta discusión, le pasaría la palabra al doctor Ernesto Báscolo, el jefe de la Unidad de Atención Primaria en Salud y Servicios Integrados de la OPS, para hacer un wrap-up del evento. Adelante, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Ana, por moderar este fantástico seminario. No ha sido fácil, ha sido apasionante y de organizar los tiempos, yo creo que fue un desafío para vos y para todos, así que realmente un gran agradecimiento. Pero también al doctor Barbosa, que fue nuestro líder, no solamente como director en este momento, sino previamente. Quiero destacar que esta última etapa que yo marco entre el 2019 y 2020 hasta la fecha ha sido crucial para definir la agenda que estamos llevando en este momento. También quiero agradecer a Andrés Castañeda Prado de México, su compromiso, a Tomoris Valerio Rosario de República Dominicana, nuestro querido amigo Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, el doctor Munar de la Universidad de George Washington, sus reflexiones y también las reflexiones de Joel Sakaitat de la Organización Mundial de la Salud, el éxito de la participación también del propio chat, ¿no? Hemos tenido la participación de 1.700 participantes, pero solo considerando las personas que se han expresado en el chat de 31 países, ¿no? Voy a mencionarlos rápidamente: de Antigua y Barbuda, de Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, la British Virgin Island, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Island Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, pero son solo los que han participado en el chat. 31 países que han expresado nada, agradecimientos, compromiso, preguntas. Yo creo que fue uno de los webinars más impresionantes que hemos tenido en el departamento. Quiero agradecer a todos, porque además hay muchos que no se han expresado y también han estado presentes, son parte de nuestra serie y bueno, nuestra alegría es inmensa. Pero antes de cerrar, quisiera destacar algunos puntos clave que surgieron durante esta fantástica discusión. Algunas reflexiones de los resultados y las presentaciones, porque sobre los resultados de la publicación, el doctor Munar desarrolló para mí fantásticamente esta discusión técnica, conceptual, política, sobre las capacidades de evaluación, pero también quiero dar cuenta de la relevancia y considerando los resultados que hemos presentado, de las funciones esenciales asociadas con el acceso y con las capacidades de recursos y de supervisión. Creo que son elementos para mí muy interesantes porque el acceso sobre en forma integral, no solamente servicios individuales, también intervenciones colectivas y intersectoriales, pero en ciertos territorios son uno de los desafíos más grandes que tenemos en la región.
en donde vive la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, en donde necesitamos orientar recursos financieros, humanos, que los medicamentos y los insumos estén en los lugares donde los necesitamos, y también el desarrollo de capacidades que tengan que ver con la supervisión. Y eso obviamente está asociado no solamente a la capacidad de evaluación, sino de rendición de cuenta con la sociedad. Pero también con respecto a las presentaciones que pudimos escuchar hoy, ¿no? Hay, en el caso de República Dominicana, desde una perspectiva muy nacional, pero también la experiencia de la implementación de funciones esenciales en salud pública, tanto en México como en Colombia, nos muestra la importancia de esta agenda, no solo para abordarlo a nivel subnacional, sino para que se transforme en un eje fundamental de procesos de reforma, ¿no? Esta palabra que también Munar nos mencionaba como una palabra mágica, ¿no? Estamos no solamente ante desafíos importantes en la región, sino que estamos cabalgando sobre procesos de cambio muy importantes. En ese marco quiero subrayar la importancia que tiene el liderazgo y la rectoría y la gobernanza de los sistemas de salud para acompañar estos procesos. Está claro que necesitamos, por supuesto, también contar con estructuras sólidas de gobernanza, lo cual es fundamental, y de fortalecer las funciones esenciales en salud pública con un eje sobre una narrativa que nos contiene no solo en nuestra región, sino en el mundo, que es avanzar sobre sistemas sostenibles, equitativos, resilientes y con la perspectiva de APS como un eje central. También es esencial el proceso continuo, como les comentaba previamente, de evaluación. Mucho tenemos que aprender sobre eso. Las evaluaciones periódicas nos permiten identificar desafíos, reconocer avances, ajustar nuestras estrategias para asegurar un proceso y un progreso que sea sustantivo, que sea significativo, que podamos mostrar las mejoras que generamos en cuanto a las condiciones de salud de la población. Es a través de este proceso que es interactivo, que podremos garantizar el éxito a largo plazo, ¿no? Y hacer que sea sustentable, no solo en términos financieros, sino también hacerlo sostenible en términos políticos e institucionales estos procesos. Otro aspecto crucial que se destacó hoy es el fortalecimiento de las competencias del personal de salud pública. No solo porque los profesionales necesitan las habilidades, conocimientos y herramientas que son necesarias para implementar eficazmente las funciones esenciales en salud pública, sino porque los profesionales de la salud son el actor fundamental de la acción colectiva que llevará adelante esta agenda. Por último, quiero reconocer el firme compromiso global con el fortalecimiento de las funciones esenciales en salud pública, el apoyo de organizaciones internacionales, gobiernos y aliados es clave para avanzar en esta agenda y garantizar que trabajaremos colectivamente por una región de las Américas más saludable y resiliente. Desde la OPS reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando y apoyando a los países de la región en el fortalecimiento de estas capacidades y promover, como este fue el caso, espacios de diálogo e intercambio entre países. Es en ese marco que mencioné previamente la creación de una red de gobernanza para las funciones esenciales en salud pública, en donde vamos a invitar a todos ustedes, individual y colectivamente, como profesionales, pero también a través de sus instituciones y organizaciones. Para concluir este seminario virtual, quisiera reiterar mi agradecimiento a todas las personas que han participado, a los expositores y a las
organizaciones que han dedicado su tiempo y sus valiosas contribuciones. El lanzamiento de este informe regional marca solo el comienzo de nuestro compromiso colectivo para construir sistemas de salud resilientes en las Américas. A medida que seguimos avanzando en el fortalecimiento de la FES, hagámoslo con determinación, colaboración y una visión compartida por la salud y el bienestar de todas las personas. Muchas gracias y que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos los participantes. Hemos llegado casi a 1.600 participantes y obviamente a los panelistas por su excelente intervención. Muchísimas gracias a todos.